Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículos 16 al 21. Realmente el pasaje la historia va hasta el 34, pero lo vamos a partir en dos para no tenerlos hasta tan tarde porque estamos en diciembre. Hechos 16, 16 al 21. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, un paréntesis, ¿qué costumbres? Hablaban de Dios hecho hombre, hecho carne, y en la cultura romana el César era el Dios. Entonces los romanos eran politeístas, es decir, ellos creían en varios dioses. Pero para los romanos los politeístas eran los cristianos porque enseñaban que había otro Dios. Ellos creían que el único Dios era César. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos concedes el privilegio de escudriñarla. Padre, en esta reflexión tan sencilla de esta mañana, te ruego que guíes a tu siervo y abras mis oídos y los oídos de tus siervos que están conmigo para ver la verdad y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Tú y Dios son mayoría. Así vamos a llamar el tema. Tú y Dios son mayoría. No es porque hagamos equipo con Dios que nos hacemos mayoría, es que Él solo es mayoría. Entonces basta que tengamos a Dios para que ya nosotros personalmente seamos mayoría, no importa la multitud que tengamos enfrente. Nuestro hermano Alberto nos habló de los 300 frente a ¿cuánto? 135,000, una relación de 450 veces, 1 a 450. ¿Por qué? Porque con el Señor cualquiera es mayoría. En el estudio anterior vimos que quien mendiga, quien desarrolla esa fea costumbre de la mendicidad, puede tener mucho dinero, pero a veces mendiga espiritualmente, mendiga emocionalmente. Los que han estado conmigo en consejería de pareja muchas veces me han escuchado decir: es muy triste cuando alguien se arrastra por afecto. Quien mendiga rechaza un potencial que Dios puso en sus manos para mejorar su condición de vida, para que viva mejor y también para dar algo valioso al mundo donde vive. Porque Dios pone semillas en nuestras manos que debemos hacer fructificar, y con eso nuestra condición crece, nuestra condición mejora, pero también en el mundo en el que vivimos, el entorno en el que estamos se beneficia. La iglesia debe ser para la sociedad un sitio de sanidad. No es solamente un centro religioso. El mundo está lleno de centros religiosos. Pero la iglesia debe ser un sitio de paz, de solaz, de sanidad para la sociedad donde vive. Nunca se me olvida, hace unos años que vivíamos en Bucaramanga, vivíamos en un conjunto cerrado donde todas las casas son iguales.
Y la casa nuestra tenía un detalle más que la casa de la vecina, es que el patio estaba totalmente techado, o sea, no había por dónde entraba aire allí. Pero la vecina venía y decía, ¿por qué en su casa corre brisa tan rica y en la mía no? Incluso la de ella tenía el patio descubierto, debía correr más brisa, ¿no? Y la única explicación que yo encontré es que donde está el Señor, allí corren brisas frescas. Dios nos da herramientas para que vivamos mejor, para que vivamos una vida deseable, para que alguien diga cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos, y también para que irradiemos eso al mundo en que vivimos. Por eso el apóstol Pedro dijo en el estudio pasado, le dijo al mendigo, levántate, ¿y qué? Y anda. Ahora, además de tener en cuenta que debemos cuidar nuestras palabras, que eso lo hablamos la vez pasada, cuidar lo que decimos, la antepasada fue, y levantarnos, andar, convertirnos en proveedores antes que simplemente consumidores. Dicho de una mejor forma, alguien que provee al entorno donde está, no solamente que consume, porque quien consume solamente es parásito. Para vivir en victoria, además de esto, hermanos, también es vital saber que el enemigo buscará formas todos los días y en todo momento de hacernos desmayar, de hacernos desfallecer, para que no lleguemos a la meta trazada, a la meta donde el Señor nos llama, como dice la palabra de Dios, al supremo llamamiento. El enemigo busca las formas de distraernos cuando caminamos en la verdad, en medio de tanta depravación moral en que vive nuestra sociedad. Es triste cuando los hijos de Dios se dejan distraer de la meta para darle razones a una sociedad que no la tiene. La sociedad nos vende cosas con vestido de mucha lógica. A los maestros los han convencido de que los padres no deben corregir a sus hijos, y los maestros convencieron a la sociedad. Y da tristeza cuando vemos hijos de Dios que son maestros enseñando las perversiones que enseña la cultura secularista. Porque enseñar a no corregir los hijos es pecado. Claro, lo que tenemos que quitar de entre la sociedad, de entre la familia, es el abuso. Pero no corregir, hermanos, dice la palabra de Dios, es odiar a los hijos. Así que no nos queda otra salida sino que volver a la palabra de Dios. Así como dicen los secularistas, hacer un proceso de volver a aprender. Volver a aprender. Un detalle de la lectura que hoy hicimos es que esta vez el apóstol Pablo, que iba acompañado con otras personas, según el inicio del capítulo, pues iba a Timoteo, el mismo capítulo dice que iba a Silas. ¿Y quién es el que escribe este libro? Lucas. Entonces probablemente iba Lucas. Entonces digamos que es probable que iban los cuatro, ¿cierto? Tal vez algunos más, no sabemos. Pero ellos iban al lugar de la oración en el momento de la oración, igual que Pedro y Juan lo hicieron cuando fueron abordados por el cojo en el estudio anterior. Y podemos anticiparnos a decir que el diablo siempre querrá interferir en el lugar y hora cuando los hijos de Dios van a orar. El diablo siempre querrá atravesarse. Hablo con personas, cuando les digo que los extrañamos en la congregación, sí, hermano, es que se me hizo tarde y me dio pena llegar tarde. Bueno, no voy a juzgar, pero hay una cosa cierta: si alguien tiene un empleo y llega tarde al empleo, repetidamente lo echan, ¿cierto? Bueno, el Señor no hace eso, pero sí perdemos muchas cosas. Lo que estoy diciendo o queriendo decir
es que realmente o no nos disciplinamos o el diablo interfiere, o las dos cosas, porque en todo caso la falta de disciplina es una cosa en la cual también interfiere el enemigo para evitar que los hijos de Dios seamos edificados. Pero estos iban al lugar de la oración, tenían lugar de oración y hora para orar, como lo hizo el apóstol Pedro y Juan. Yo quiero preguntarle, ¿usted lo hace? Ay, hermanos, yo tengo en mi celular una alarma que me suena 3 veces al día, para que 3 veces al día ore. Y llevo ya, creo que cerca de 2 años con esa alarma. Y todavía me cuesta, porque siempre llega la hora y me encuentro en el lugar menos adecuado, y entonces la oración tiene que ser mucho más sencilla de lo esperado. El diablo siempre querrá interferir cuando los hijos de Dios se apresuran a orar, a tener ese espacio de comunión con el Señor. Mire, veamos unos detalles. Por ejemplo, mirando la historia de Pedro y Juan del estudio pasado, podemos ver que el diablo pudo intentar desanimarlos. ¿Cómo? Les puso enfrente un mendigo que les pedía dinero y ellos no tenían dinero. Bueno, hoy los cristianos tienen la costumbre de decirle al mendigo que no tienen cuando realmente tienen, y eso no es correcto. Pero creo que si Pedro dijo no tenemos dinero, es porque no tenían, y es entendible. Habían pasado 3 años andando con Jesús, habían dejado su empresa, habían dejado todo botado. Entonces era entendible que no tenían dinero. Y eso pudo ser una ocasión para que el diablo desanimara a estos hombres, haciéndoles recordar que no tenían dinero. Porque a los seres humanos, y eso incluye a los cristianos, es decir, a los que estamos aquí, nos gusta bastante el dinero y nos sentimos mal cuando no lo tenemos. Y es porque sobrevaloramos las cosas que no deben sobrevalorarse. Como le dije una vez a un miembro de la iglesia, sobrevaloramos las añadiduras en vez de valorar lo que es primero, es buscar el reino de Dios y su justicia. Claro que el dinero es necesario, pero no es lo más vital. En este caso de Pablo, Silas, quizás Timoteo y Lucas, aquí también el diablo se les atraviesa a la hora de la oración, y en este caso les pone una mujer que tiene espíritu de adivinación, y esta mujer dice públicamente: estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. ¿Qué pudo pretender allí el diablo? Hacerles subir su ego, hacerles ver que, oiga, hasta el diablo dice quién soy yo. Creo que pretendió subirles el ego, y eso refleja por qué Pablo entonces se incomoda y le manda al Espíritu que salga, anunciando públicamente que eran siervos de Dios y portadores de la verdad. Pues hermanos, ¿a qué predicador no le gusta que lo halaguen? Nunca se me olvida que uno de los grandes predicadores de la historia, no lo voy a mencionar, cuando salió después de predicar a la puerta del lugar donde estaba predicando, le dijo a una hermana: hermano, qué mensaje tan poderoso. Y él le respondió: sí, el diablo ya me lo había dicho cuando entré para predicar. Parece dura la respuesta, ¿no? Pero quizás fue honesta. Porque nos gusta mucho vivir de los halagos. Y no digo que no nos edifican, pero también muchas veces nos hacen daño, porque nos suben el ego. Bueno, pero volvamos a los hechos del pasaje que leímos. Número 1, ellos vieron una mujer esclava. Pero vamos a decir, una mujer 2 veces esclava. Leamos el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, era una mujer esclava de sus amos, porque tenía amos, significa que estaba vendida en esclavitud, pero también era esclava de los demonios. 2 veces esclava.
Ahora, cuando ella les dice esa declaración, estos son hijos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación, ellos pudieron olvidarse de cómo esta mujer, 2 veces esclava, sufría y era explotada. Ellos pudieron olvidarse de eso para entonces entusiasmarse. Primero porque adivinaba, porque a uno de los hijos de Dios les gusta cuando alguien le dice: ven hermano, ven que te voy a decir algo de parte de Dios, ven, te voy a decir algo de parte de Dios. El Señor dice. Lea la palabra y verá que allá el Señor dice. No necesita que alguien se lo diga en el púlpito. Lea la palabra que ahí el Señor dice. Nos entusiasmamos cuando alguien adivina. Quisiéramos saber. Vean, estos días andan muchos calculando a ver cuándo vendrá el Señor. Calculando, haciendo cuentas. Y no juzgo porque hagan cuentas. Pero debemos saber que todavía podemos estar equivocados aunque las cuentas nos den. ¿Por qué? Porque eso es potestad del Señor, la fecha, el día, la hora. No debemos entusiasmarnos con la adivinación. Pero además también podían haberse entusiasmado porque les hacía propaganda gratuita, ¿no? Estos proclaman el camino de salvación y la propaganda es costosa, hermanos. Y aquí se le estaba haciendo gratis. Y el mismo demonio. ¿Cómo nos gusta que alguien hable bien de nosotros, cierto? Mire, yo soy muy bueno juzgando. Y yo le decía a nuestros hermanos misioneros: hermanos, en su cultura norteamericana los engañan muy fácil. Porque aquí en Colombia somos muy aduladores y el que adula tiene contento a un gringo. Pero generalmente el que adula nunca es leal. Mete puñaladas por la espalda. Hermanos, no lo tomen a mal, no estoy hablando mal de alguien. No, lo que estoy diciendo es que a veces culturalmente nos enseñamos a algo y cuando vamos a otra cultura no sabemos cómo manejarla. Nos gusta que hablen bien de nosotros, nos gusta que nos hagan propaganda y además si es gratuita, mucho mejor. Muchos se animan si alguien habla de lo que Dios, cómo Dios los va a usar. Uno encuentra a muchas personas viviendo una vida espiritual deplorable, terrible, pero dicen: pero yo sé que Dios tiene cosas grandes conmigo porque el otro día fui a una campaña multitudinaria y el siervo de Dios me escogió entre 10,000 y me llamó para decirme lo que Dios tenía. Bueno, eso ya me lo había dicho la Biblia hace mucho rato. El problema es cuando uno no obedece. Cuando uno no camina, pues en vez de estar comiendo manjares, está comiendo porquerías. Porque uno encuentra personas creyentes en Dios, experimentados en las cosas religiosas, pero comiendo porquerías. Y comen porquerías porque se han pegado a la religiosidad, pero no quieren entregar sus rincones contaminados por el pecado. Quieren reservarlos para sí mismos porque le parece que son sus propios altares. Y esto es pecado. Entonces alguien se anima si alguien les dice que Dios los va a usar en el ministerio. Alguien se anima porque alguna persona le dice: es que usted es una persona virtuosa, mire, es que usted es una persona buena. No le crea al que le dice que es una persona buena, porque la palabra de Dios dice que bueno no hay sino uno. Así que no se deje adular. Y no porque entonces responda de una forma grosera, no. Dele gracias a Dios por quien le reconoce, pero reconózcale a Dios que si algo es usted, es por la misericordia de Dios, es por las virtudes de Cristo. Aún si el más perverso de los hombres ama a su familia, eso es un reflejo de la imagen de Dios en él. Eso es parte de la gracia que Dios puso en los hombres, sin importar cuán pecadores son. Ni tenemos virtudes nuestras personales. Lo que tenemos, lo que haya bueno en nosotros, dice la palabra de Dios, desciende de lo alto del Padre de las luces. Ni Dios envía a nadie para que le adivine el futuro a nadie, hermanos. Bueno, a veces Dios manda a alguien para decirle: mire, quiero decirle esto, y seguro es un enviado de Dios para reprenderle, para exhortarle. Pero no vivamos pendiente de cómo nos adivinan el futuro, porque eso está escrito en la palabra de Dios y eso no va a cambiar. Y tenemos claro, hermanos, los hijos de Dios tenemos claro
¿Cuál es nuestro futuro? Basta leer la palabra y saber de qué lado estamos. Si estamos del lado de la oscuridad, hermanos, pues ya sabemos cuál es el futuro. Y si estamos del lado de la luz, también sabemos cuál es el futuro. Dios no le manda adivinar el futuro a nadie. Él crea el futuro. Él crea nuestro futuro. Porque lo hizo en Cristo. Y ese futuro es y será siempre seguro. Lo que seremos siempre estará asegurado, porque descansa en las promesas del que es fiel y verdadero. Porque lo que Dios empeñó fue su palabra y Él no puede mentir. Y si Él alzó su mano y juró por usted, entonces usted está asegurado. Solamente no se le olvide una cosa, para que no esté engañado nunca. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Con eso el más perverso no puede jactarse de que va para el cielo, porque si es perverso, entonces es porque no ha sido transformado. Esto es para que nadie viva engañado. El que es fiel y verdadero asegura y cumple. Número 2, versículo 17. Esta, estará refiriendo a la mujer, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, la mujer doblemente esclava: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 17. Y aquí vemos entonces en el punto 2 un acto que no esperábamos ver, y es que el diablo confiese algo que es verdad. El diablo confiesa, vamos a tomar la palabra confiesa como algo verdadero. Estos son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. ¿Por qué el diablo dice esas cosas que son ciertas? Ya lo dijimos, puede ser que los está tentando. Luego lo vamos a analizar más a fondo, luego, abajito. Pero también es cierto que el diablo está sujeto al Señor. Entonces, cuando le toca, hermano, le toca también hablar lo que corresponde. Porque Jesús también es el Señor de Satanás. ¿Sabía eso? Jesús es el Señor de Satanás. Si Jesús no fuera el Señor de Satanás, entonces el diablo sería un cabo suelto y no se sabría quién sería mañana el Dios verdadero, porque si Dios no controla al diablo, entonces no podría ser Dios. Pero si Él es soberano, hermanos, todo, absolutamente todo, eso incluye al más perverso de todos los seres, le está sujeto al Señor y es un instrumento para cumplir los propósitos de Dios. Amén. Esta mujer decía la verdad. Mejor dicho, el demonio que la poseía decía la verdad. Eran siervos del Altísimo, eran portadores del mensaje de salvación. Esto no se discute. Pero también, permítame meter un pero aquí, debemos aprender a discernir la intención para que las declaraciones no nos hagan daño. Debemos aprender a discernir la intención, porque no siempre quien pronuncia la verdad le da el mejor uso. Hay muchas personas con la Biblia en la mano, leyendo la verdad, pero predicando mentiras, influyendo mentiras. Fíjese, sin embargo, que si usted y yo callamos, las piedras hablan. Aquí vemos las piedras hablando, pero a los hijos de Dios nos corresponde discernir. Creo que eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Hizo discernimiento, y aquí vamos al punto 3 entonces, y es la respuesta del apóstol. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué no dejó que les hiciera propaganda gratuita? No hacía bien eso al evangelio. Nada que provenga del padre de maldad hará bien a los hijos de Dios, hermanos. Entonces el punto 3, el diablo también tienta con halagos. El diablo también tienta con halagos. Podemos entonces aquí entender al demonio incitando al orgullo.
incitándolos a reconocerle, diciendo en público que es hijo de Dios y qué mensaje tan sublime porta en su enseñanza. Esto les enseña en el camino de la verdad. Eso es cierto, hermanos. Pero el apóstol Pablo no esperaba que el diablo le diera crédito. Así que entonces se vuelve, lo reprende y lo saca de esta mujer. Él no necesita que el diablo le haga propaganda. Hay momentos que el diablo pretende que los hijos de Dios le reconozcan. Ya me imagino si el apóstol se hubiera dejado influir de orgullo, de arrogancia, y tal vez diciendo: oh Satanás, eso que dices es verdad. ¿Sabes? No todo lo que dices es malo. Y entonces esa persona termina diciéndole al diablo: tal vez usted no es del todo malo, porque dice cosas verdaderas. Hermano, si usted se mete a una secta religiosa, pseudo cristiana, allí mucho más de la mitad de lo que le enseñan es verdad. Pero en el momento menos esperado le meten el veneno y lo sacan de la palabra de Dios para llevarlo a pervertir la verdad y a convertirse en una mentira. Por eso no dejen que el diablo hable. Así diga la verdad. No se convenza de lo que él dice. A veces escuchamos a las personas más perversas en el mundo, personas que rechazan abiertamente a Dios, y decimos: pero esto que dice es verdad. Y claro, las cosas que dicen hay que aprendérselas a los seres humanos que han aprendido más que nosotros sobre un tema, pero no son nuestra medida para seguir detrás de ellos. No son a quienes debemos seguir, porque ellos no tienen la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene el Hijo de Dios, a quien el apóstol Pablo predicaba. Y por eso se vuelve y le dice: en el nombre de Jesús, sal de ella. Tal vez aquí el diablo estaba tentando el orgullo del apóstol y de los que andaban con él, y a presumir de su condición de hijos de Dios y de mensajeros de la verdad. ¿Cuántas veces nos dejamos tentar por el diablo para presumir orgullosamente de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y de saber que somos mensajeros de su gracia? Hermanos, si portamos un mensaje de gracia, si portamos la verdad, sigue siendo por misericordia de Dios. No nos dejemos confundir del diablo cuando nos atribuye virtudes. Dios es el único a quien se debe dar la gloria. El diablo siempre busca razones para acusar a los santos ante el Todopoderoso. No se les haga extraño que después de convencerlos de virtudes, vaya ante el Padre a decirles: si ve, se creyó la historia de que es el gran portador de la verdad. Porque lo único que sabe es acusar. ¿Sabía eso? A Jesús quiso hacerlo caer tentándolo a demostrar que era el Hijo de Dios. Es decir, lo tentó al orgullo, lo tentó a la arrogancia. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos seducir para demostrar quiénes somos? Y esto es arrogancia, esto es orgullo. La verdad es verdad, no importa quién la pronuncie, pero es vital discernir lo que pretende quien la invoca. Quien toma la verdad puede tener la mala intención de seducirnos a caer. Así que debemos discernir esto. Debemos entonces discernir la intención del uso que está haciendo esta persona. Por eso no confíe en lo que diga el diablo nunca, porque lo único que sabe es acusar a los hijos de Dios. Quien tiene maldad pone veneno sutilmente en detalles pequeños para hacer caer a los escogidos. Pero en este caso, en esta historia, note una cosa: el diablo se encuentra con cristianos maduros. Y entonces el apóstol Pablo da la vuelta y le dice: calla y sal de ella en el nombre de Jesús. Aleluya. Note que Pablo no espera que el diablo le confirme que es un hijo de Dios.
como nos pasa muchas veces, como pasa muchas veces a los hijos de Dios. Están esperando que el diablo les confirme, que el diablo les reconozca. Hermano, ¿y cómo le parece que le di la orden y el demonio se sometió? No espere que el diablo le reconozca que usted es un hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo no soporta las declaraciones de Satanás. Cuando el diablo dice, estos son hijos de Dios, él se da la vuelta y le dice, sal de ella en el nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? El apóstol ya sabía que él era un hijo de Dios. No necesitaba que el diablo se lo confirmara. Él ya lo sabía. Dios se lo había dicho. ¿Qué le había dicho Dios al apóstol? Mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esas sí son palabras de Dios que usted debe creer, no para pensar en los edificios del mundo, pero sí para pensar que es portador de la verdad que transforma al mundo. Por eso el apóstol Pablo no esperaba que el diablo lo reconociera, el apóstol esperaba que el diablo le obedeciera, porque él era portador de la verdad, y ante la verdad ninguna mentira se sostiene. ¿Cuántos están esperando que el diablo los reconozca? ¿Cuántos esperan que el diablo hasta les confirme que son hijos de Dios? Déjeme decirle una cosa, no lo va a hacer. Y si lo hace y usted le cree, va a caer, porque se llenará de orgullo y de paso le estará reconociendo autoridad al diablo. Nunca se le reconoce autoridad al diablo. Nunca. Tenga mucho cuidado. Puede escuchar la palabra más bonita del predicador más reconocido, pero si no se ajusta a la palabra, allí está metido el diablo, hermanos. Si no nace de la escritura, hermanos, allí está metido el diablo y hay veneno. No debe creerlo. Ahora, cuando le toque, no aborde un demonizado, una persona poseída, esperando que el diablo le reconozca como hijo de Dios, para saber si el diablo se somete o no, para saber si el diablo sale o no. Su autoridad no depende de Satanás, no depende de que él le reconozca, depende de quién lo respalda a usted. Estoy hablando de Jesucristo, el Señor. Por eso debe sin ningún temor, hermano, cuando se encuentre una persona que está demonizada, sin ningún temor, coja la palabra de Dios, lea la palabra, no haga grandes discursos, lea la palabra y en el nombre de Jesús échelo fuera y el demonio tendrá que someterse. Ahora, hay que tener cuidado una cosa, ¿no? Yo tengo la costumbre que primero le predico a esa persona, porque ¿qué sentido tiene limpiarla para que después vuelva a estar peor que antes? Si esa persona reconoce al Señor, entonces le liberamos. Por eso no andamos en las calles liberando a los que están poseídos por los espíritus de pornografía o qué sé yo, de drogadicción, porque ellos deben reconocer al Señor, para que al ser limpios sean llenos del Espíritu. O si no, dice la palabra que 7 demonios peores que el que tenía regresarán y tomarán control de esa persona y su estado postrero será peor que el primero. Pero cuando damos la palabra de Dios en el nombre del Señor, el demonio tendrá que someterse. Por eso, mi hermano, no le crea al demonio, créale a Dios. Número 4, versículos 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y ya dije al principio a qué se referían cuando dicen que no les estaba lícito recibir. Número 4, entonces, el diablo los acusa, lo que sabe hacer, lo que mejor hace, lo único que hace el diablo, acusar. ¿Y cuál fue su acusación? Estos hombres alborotan la ciudad. Y prendieron a Pablo y a Silas. Tal vez estaba acusando a los 2, o tal vez a los 4, ¿qué importa? Pero, ¿qué son 2 o 4 frente a una ciudad y frente a una multitud de demonios? La labor del diablo es acusar a los hijos de Dios y engañar a los impíos, porque a los hijos de Dios no los debe engañar, hermanos, aunque hay muchos hijos de Dios engañados.
Y esto es por la fragilidad espiritual. Cuando no se alimenta la dimensión espiritual, entonces termina la carne ganando y es cuando escuchamos mentiras y creemos mentiras. Pero aclaro, el diablo no debe engañar sino a los impíos, no a los hijos de Dios. Pero tenga cuidado para que no salga engañado, porque también engaña a los hijos de Dios cuando dejan de alimentarse de la verdad. Tenga mucho cuidado. ¿Y qué hizo el diablo? Los acusó de alborotar la ciudad. ¿Cuántos alborotan la ciudad? ¿2? ¿3? ¿4? ¿Qué pueden hacer estos hombres en una ciudad? ¿Qué son 3 o 4 hombres contra la tercera parte de los ángeles del universo? Esto es los demonios. Pues ¿qué pueden hacer, hermanos? Que son hijos de Dios. Son representantes de Jesucristo, el que venció. ¿Eso no es suficiente? Claro que es suficiente. Claro que son suficientes porque el Espíritu Santo los empodera. El poder infinito está en las manos de los hijos de Dios cuando buscan a Dios y usan la verdad en la forma adecuada. No para que se engrandezcan con lo que hacen, sino para que glorifiquen a Dios en lo que hacen. Un creyente con Dios ya hace mayoría absoluta, porque el Señor solo es la mayoría absoluta. El diablo es un pobre perdedor ante el poder del Altísimo, hermanos. Por eso, si usted goza del poder del Santo, no hay nada que lo pueda destruir. La batalla es un éxito porque Él pelea por nosotros. El demonio puede ponerla como quiera, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. ¿Quién es ese arrogante que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios Altísimo? Decía el rey David frente al gigante Goliat. Y esto tiene un significado espiritual de estos pequeños frente a las huestes de maldad. Por eso, mi hermano, mi hermana, no tema al demonio. No se acueste asustado cuando hablan de brujas en la sala de la casa. Cuando escucha ruidos en su casa, no tenga temor. Su vida no es un lugar para él, porque Cristo lo venció, porque Cristo exhibió su derrota y su vergüenza públicamente en la cruz. La derrota del diablo y sus demonios fue exhibida públicamente, y en su nombre somos más que vencedores. Usted puede expulsarlo del camino de su casa y él huye. Si usted es un hijo de Dios, hermano, no lo dude, hágalo. No lleve esa carga de la situación de su casa, llévesela al Señor, preséntela al Señor, reprenda al demonio, no cargue eso en sus espaldas. Cristo venció y le da la victoria. Hágalo y tendrá victoria. Expulsa la influencia de los espíritus de maldad en su vida, sometiéndose a la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Que Dios tenga misericordia y nos dé la bendición de empoderarnos por su Espíritu para vivir siempre en victoria y vencer las huestes de maldad. Un abrazo. Dios los bendiga.